Shalom, Shalom Alejem. Bendiciones para todos una vez más. Estemos preparados para este estudio que vamos a tener, muy importante como todos. El día de ayer, hermanos, me impactó una noticia. Seguramente muchas personas lo vieron por televisión. Un joven de unos escasos, cuando muchos 25 años tal vez, proclamándose como pastor en cierto lugar ahí, tenía sus reuniones como adoración o templo, y me impactó la noticia porque la enseñanza de este joven, permitiendo y haciendo una mistura de las cosas sagradas con las drogas, permitiendo allí en esas reuniones fumar esa hierba prohibida que ya en algunas ciudades se está dando libertad para que la puedan tener. Pero olvidemos esas cosas. Miremos este punto, hasta dónde llega una persona, una mente equilibrada, mal equilibrada, sí, que no tiene a Dios en su corazón, hasta dónde es capaz de llevar a las personas con consejos mal equivocados, pensamientos mal equivocados, todos fumando ahí, y se les hacía entrevistas de que la situación, cómo lo miraban, sé que ellos tenían muy buena relación, no quiero mencionar ahí, pero que ellos tenían muy buena relación. Y en fin, pero es asqueroso, hermanos, es horrible. Hace un buen tiempo también en la televisión miré un hombre también proclamándose como dirigente de una organización. Todos en esa reunión, todos jóvenes, señoritas, señoras, señores, todos desnudos, completamente desnudos, disfrazándose como una religión. Podríamos hablar muchas cosas más de todo lo que está pasando. Es un asco, es una vergüenza, es una vomitación. Este tema, hermanos, es precisamente, vamos a ver aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 14, unos pasajes. ¿Por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué el ser humano es capaz de hacer todas estas cosas? Y mucho más. Y lo vamos a ver a través de la Biblia. La propia Escritura nos va a describir, nos va a decir la verdad, por qué pasan estas cosas en nuestras naciones, en nuestros pueblos, en el hogar, en las parejas. Vamos a ver el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 3 en adelante, dice así: muchos días o mucho tiempo estuvo Israel sin Dios, sin un mensajero y sin ley. Mucho tiempo estuvo Israel sin Dios. No había un mensajero, no había ley. Y sigue diciendo:
mas cuando en su tribulación se convirtieron al Eterno de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino que había muchas aflicciones sobre todos los habitantes de toda la tierra. Una gente destruía a otra gente, una ciudad a otra ciudad. Una persona le hacía daño a otra persona y la otra persona le hacía daño a otra persona. Una ciudad le hacía daño a otra ciudad. Un pueblo le hacía daño a otra ciudad. Los tiempos, hermanos, que estamos viviendo no son de ahorita. No son de ahorita. El pecado se extendió, todos lo sabemos, a todo ser humano. Nos hemos olvidado del Creador. Estamos viviendo unos tiempos terribles, vergonzosos, abominables, de terror. Tantas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué si era el pueblo del Eterno? ¿Qué había sucedido? ¿Por qué se alejaron de él y estuvo un tiempo, un espacio en que vivieron sin ningún consejero? No había leyes, no había nada. Cada quien hacía lo que quería. Y dice aquí que no había paz en ninguna parte de la tierra. El que entraba a una ciudad, entraba y salía, no había paz. Ni para salir, ni para irse. Ni para entrar, ni para irse. Iba a otro pueblo, la misma manera. ¿Qué encontraba? Aflicción, violencia. Fíjense nomás, hermanos. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué vivía Israel en esas consecuencias? ¿Por qué? Vamos a ver por qué. En el libro de Isaías 48, versículo 22, vamos a ver qué nos dice. Isaías 48, versículo 22, dice así: no hay paz para los impíos, dijo el Eterno. No hay paz para los malos. Esa es la consecuencia. Cuando hay maldad en el hombre, el Eterno no está allí. No está en la persona. Cuando hay maldad en la persona, entendamos, Dios no puede estar allí. Cuando una ciudad o ciudades, ¿sí?, no tienen paz y hay guerras y se matan unos a otros, es que Dios no está ahí. Dios no está ahí. Entendamos. La Escritura dice aquí que no hay paz para los impíos. Precisamente lo que estaba viviendo Israel, se estaban comportando como los impíos. Había violencia, había aflicciones. Cada quien hacía lo que quería. Eso es precisamente los tiempos en que estamos viviendo. Cada quien hace lo que quiere. Vamos a ver ahora en el libro de Habacuc, capítulo 1 de Habacuc, ¿sí?, versículo 3 dice así, dice: ¿Por qué me haces ver
iniquidad y haces que mire violencia y más violencia, y delante de mí, habiendo además quien levante pleito con contienda. ¿Por qué? Dice aquí. Y luego dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. No puedes ver el agravio. Y lo hace la pregunta, versículo 13. ¿Por qué ves a los malvados, a los poderosos, que hacen iniquidad, hacen mal, destruyen al que es justo, al que te busca, al que guarda tus leyes? ¿Por qué te callas? ¿Por qué no haces nada? Los tiempos de Abacú, hermanos, fíjese bien cuántos miles de años han pasado. No es nuevo lo que estamos pasando. Pero el profeta Abacú miraba violencia, miraba a los poderosos, aquellos que se creen que tienen todo el poder, que oprimían al pobre, hacían lo que querían con él. Y él decía, Señor, ¿pero cómo? Si tú tienes unos ojos tan limpios y tú no puedes ver el mal, ¿por qué permites? ¿Por qué? Se preguntaba. Muchas personas, yo lo he escuchado en conversaciones, se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué nos pasa esto si no le hacemos mal a las personas, si no andamos buscando lo malo? Y eso lo estamos viendo, las noticias, cada día, gente inocente muriendo. ¿Sí? Sí, gente inocente. Mire, fíjese bien lo que vamos a ver. Cuando Dios no está en la persona, sí, vive sin Dios. Y esto es lo que, mire, es lo que vamos a ver. En el libro de Miqueas, capítulo 5, en el libro de Miqueas, capítulo 5, vamos a ver si lo encontramos, aquí está, capítulo 5, versículo 7 en adelante, dice así. Vamos a ver. Miqueas, capítulo... es versículo 7. Dice, vamos a ver de dónde vamos a mirarlo. Sí, versículo 5 dice, Miqueas 7, 5 dice, no creas en amigos, no confíes en príncipes, no confíes en la que duerme a tu lado, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Cuando Dios no está presente, cuando el Eterno no está presente en un país, en una ciudad, en un pueblo, en una familia, estas cosas suceden. Aquí está el consejo. Usted no lo va a negar, lo que estamos mirando, lo que está pasando. Ya no se confía en nadie. No podemos confiar en nadie. ¿Quién será nuestro vecino? ¿Quién será el que vive enfrente? ¿Quién será la que duerme conmigo? ¿Quién será el que duerme conmigo? Dirá la esposa, durmiendo con el enemigo, el matrimonio durmiendo. Acababa de ver unas noticias, un hombre se enamora de la joven, a las demás hermanas como que no les gustaba ese muchacho, llegan a tener un hijo y le dio muy mala vida, a los pocos meses o no sé qué tanto tiempo
Se separan, el hombre la vuelve a buscar, le dice que se van a casar, que se quiere casar con ella, se casan, y ese mismo de la boda, ese mismo día en que se casaron, el joven se lleva a su esposa, y ahí mismo en el carro le da, quién sabe qué tantas, más de 70, 80 puñaladas a la mujer, a la esposa, acabándose de casar. ¿Cuántos matrimonios no hay de estos? Durmiendo con el enemigo. Dice, no confíes del que duerme a tu lado. No confíes de la que duerme a tu lado. No confíes en el amigo. No confíes en el vecino. Ya no confíes en nadie. Mira lo que está pasando. Qué hermoso es la palabra de nuestro Padre Celestial que tenemos aquí. No tenemos que andar buscando adivinos ni consejeros por allá. Aquí está la escritura, aquí está la palabra bendita de nuestro Padre Celestial que nos está diciendo. Dice su palabra, las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Y aquí nos está diciendo por qué. Como dijo el apóstol Pablo, vendrán tiempos peligrosos. Aquí estamos. El hijo contra el padre. La hija contra la madre. Qué tristeza. ¿A dónde vamos a llegar, hermanos? Por favor. Ya este mundo da asco. Ya no hay confianza en nadie. Usted se puede parar en un lugar y no sabe quién es esa persona que está a un lado de usted. Usted está comiendo en un restaurante pacíficamente con su familia y de pronto llega un malhechor, como llegan en las iglesias. Y ¡qué barbaridad, hermanos! Se da cuenta el panorama en que estamos viviendo. Nos hace falta el eterno, hermanos. Eso es lo que acabamos de ver en Segunda de Crónicas. El pueblo de nuestro Padre Celestial, Israel, estaba sin Dios. No había paz, había violencia, había enfermedades, había hambre, había tanta cosa. Ni entrabas ni salías, era lo mismo. No había esa tranquilidad. Violencia y más violencia y más violencia. Miramos a través de las escrituras y fuera de las escrituras es lo que estamos mirando ahora. Nación contra nación, como dicen las escrituras. Habrá terremotos. Mire todo lo que está pasando. Las grandes carreteras abriéndose, haciendo un abismo profundo. Aguas tremendas corriendo por las calles como ríos. Las casas inundándose. Y todos llorando por las cosas materiales. En lugar de ponernos de rodillas, Padre Celestial, perdónanos. Nos hemos olvidado de ti, nos hemos olvidado de tus leyes, de tu palabra. Estamos sin Dios. ¿Cómo quieren que no pasen estas cosas? Estamos sin el Eterno, nos hemos olvidado del Creador. ¿Qué dice Isaías? ¿Qué dice Jeremías? El carpintero se va al monte y va y corta un árbol y lo trae y empieza a hacer una figura con ese árbol y se hinca y le empieza a decir, tú eres mi Dios. Y después de lo que le sobró de ahí de la leña, va y empieza a cocer su comida. ¿Se da cuenta? Ya nuestro Padre Celestial está aquí. Que mi Padre Celestial nos perdone. El libro de Mateo, capítulo 10. Mateo capítulo 10. Dice así su versículo 11 y 14. 11 y 14 de Mateo dice: mas a cualquier ciudad o aldea o pueblo que tú fueres, investiga
quién es y si es digno. Y ahí descansa. Y si entras en la casa, alguna casa, salúdala. Y si la casa fuere digna de vuestra paz, ¿sí? Esa paz ahí se va a quedar. Pero si no fuere digna, esa paz se va a volver a vosotros. Qué tristeza los tiempos que estamos viviendo. ¿Habrá paz en los hogares, hermanos? ¿Habrá paz? Me pregunto yo. ¿Habrá comunión? ¿Habrá diálogo? ¿Comunicación? ¿Habrá respeto entre los hermanos? ¿Habrá respeto entre marido y mujer? ¿Habrá paz? ¿Podrá ir el familiar, el amigo y decirles, ¿cómo están? Paz, la paz sea para ustedes. Darle la bendición. ¿Se quedará ahí la bendición? ¿Se quedará la paz que usted le está dando? Aquí dice que si no hay paz en ese hogar, que si no hay paz en esa ciudad, andamos mal, hermanos. Andamos muy mal. Ya no hay paz. ¿Por qué? Porque estamos mal, andamos mal. Nos hemos alejado del Eterno. Mientras el Eterno no esté en nuestros corazones y solamente le clamamos de labios, sí, somos unos hipócritas, somos falsos. Tenemos que ser obedientes a nuestro Padre Celestial. Tenemos que ser sinceros. El Padre Celestial le dijo a su pueblo Israel, si lo buscares de todo corazón, yo me volveré a vosotros. Eso es lo que necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos? Mire, vamos a ver el libro que ustedes conocen. En el libro de Jonás. En el libro de Jonás, que todos conocemos, del versículo 3, Jonás capítulo 3, del versículo 4 en adelante, y dice así: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó un día, pregonaba diciendo, de aquí a 40 días esta ciudad será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno, vistiéndose de sacos, desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Y llegó este mensaje hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y echó sus vestidos, se cubrió de saco, y se sentó sobre cenizas. Hizo pregonar el rey y anunciar a esa ciudad de Nínive, sí, que grandes y chicos, hombres, animales y bueyes y todos, sí, que no tomasen alimento ni bebiesen agua, que se cubriesen todos, hombres y animales, se cubriesen de sacos, que se convirtiesen, que se arrepintiesen. Dice, quizás nuestro Dios se arrepienta de hacernos daño. ¡Qué hermosa alabanza! Eso es, amado hermano, lo que necesitamos. Comparte este mensaje con los demás, compártelo. Es muy importante que nos demos cuenta que nos hemos olvidado del Creador. Este rey, este príncipe, este gobernante escuchó el humilde mensaje de un siervo humilde, un hombre pobre que no era rico, no era poderoso, no era importante, pero llevó un mensaje grande y poderoso, que la ciudad de Nínive, que el rey que mandaba allí se humilló y dijo, vamos a hacer esto. Todos lo vamos a hacer, hasta los animales. ¿Qué culpa tenían las bestias, los animales? Sin embargo, fíjese nomás, qué hermosa enseñanza. Eso es lo que necesitamos.
gobernantes que gobiernen nuestras naciones, que nos humillemos, que escuchemos la voz del Eterno para que haya paz en las naciones. Y no venga y no se cumpla esa profecía que está por venir. Necesitamos parar ese castigo que nosotros mismos nos hemos causado. Mi deseo es que mi Padre Celestial lo bendiga a usted, que haya paz en su pueblo, en su ciudad, en su casa, en su hogar, con sus padres, con sus hermanos, con su esposa, con su esposo, con todos. Si le ha gustado este hermoso mensaje, dele like, compártalo con sus amistades. Muchas bendiciones. Mi nombre es Daniel López. Shalom.